Buen día, vengo a presentarles la explicación del diagrama de bloques de un sistema de instrumentación. Como podemos ver, el sistema está compuesto de 5 bloques. El primero que tenemos es el transductor. Sí, en este bloque tenemos la etapa del sensado como tal de la señal de la variable. Sí, aquí podemos obtener señales, por ejemplo, físicas o señales fisiológicas también podemos llegar a tener. Sí, podemos sensar todo lo relacionado a presión, humedad, temperatura. En variables fisiológicas tenemos frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno, la presión invasiva, presión no invasiva y entre muchas otras. Entonces básicamente en esta primera etapa tenemos todo lo relacionado al sensado de la señal. Luego pasamos a nuestro segundo bloque, que es el acondicionador de señal. En este acondicionador de señal podemos tener, por ejemplo, lo relacionado al filtrado de la señal. Sí, generalmente toda señal proveniente de un sensor viene acompañada de ruido. ¿Sí? Entonces se aplica una etapa de filtrado donde vamos a poder eliminar todo ese ruido, o también la etapa de filtrado nos sirve para seleccionar la señal que queremos. Si podemos tener una señal amplia, pero necesitamos de pronto solo una parte de esa señal, entonces también podemos filtrar de esa manera. También en esta parte de acondicionamiento de la señal podemos tener la ampliación de la señal. Sí, no recuerdo bien cómo llamarlo. Sí, el caso es que nuestra señal recibe el sensor generalmente bastante pequeña y necesitamos amplificar la amplificación de la señal, así se llama, y necesitamos amplificar esa señal. Sí, esa parte también entra dentro de nuestro bloque de acondicionador de señal, ¿sí? Donde podemos filtrar la señal y amplificar esa señal para ya poderla procesar, ¿sí? Llevarla a nuestra etapa de procesamiento donde se va a poder leer como tal. En este bloque de transmisión de señal, la verdad lo entiendo de dos maneras. Una, como su palabra lo dice, transmitir la señal de pronto mediante cableado, por ejemplo un RS232 o vía inalámbrica. Podemos tener ese tipo de transmisión de señal. O también lo entiendo de transmisión de señal simplemente en un mismo sistema, en un mismo equipo, transmitirla básicamente como vemos acá a una visualización, ¿sí? O a un almacenamiento. Entonces la verdad lo entiendo de esas dos maneras en este bloque. En este bloque de visualización podemos tener por ejemplo, manejamos temperatura, podemos tener simplemente un indicador, ¿sí? Un LED o un bombillo rojo que va a ser una temperatura alta. Podemos tener un LED, un bombillo verde que es la temperatura en un rango preestablecido, y de pronto amarillo puede indicarnos una temperatura baja, ¿sí? También podemos tener aquí cualquier tipo de pantalla, una LCD, ¿sí? Cualquier tipo de pantalla que nos muestre de pronto numéricamente la variable o también la tendencia, una gráfica como tal de la variable que estemos trabajando. ¿Sí? Ese sería nuestro visualizador. ¿Sí? Y en almacenamiento, en algunos equipos, en algunos sistemas podemos encontrar un almacenamiento bastante amplio, ¿sí? O, por ejemplo, he trabajado con equipos que el almacenamiento es limitado a una o máximo 2 horas, ¿sí?
ese sería nuestro almacenamiento, que el equipo nos permite almacenarlo para poderlo visualizar en cualquier momento, que me quede guardado, por ejemplo, una hora de trabajo, si o por ejemplo los datos fisiológicos de un paciente, que yo los pueda guardar y los pueda mirar, por ejemplo, al siguiente día, si o un par de horas más tarde yo pueda mirar los datos de ese paciente, de ese procedimiento que se realizó. ¿Sí? Entonces, pues básicamente esa es la breve explicación de cada diagrama de bloques que compone nuestro sistema de instrumentación. Muchas gracias.